Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas de Athletic Stream a este pequeño espacio en el que, bueno, he querido dejaros por aquí eh, la votación, mi votación, la votación a ese paseo de leyendas que me imagino que habréis hecho muchos ya, todos los que sois socios del Atlético de Madrid habéis podido participar, os ha llegado un correo a vuestra cuenta de correo electrónico y habéis podido votar por el nuevo paseo de leyendas del Atlético de Madrid. Ya sabéis que se acordó recientemente con la Comisión Social la presencia de jugadores en el nuevo paseo de leyendas ubicado en el exterior del Riyadh Air Metropolitano. Este paseo nuevo o este nuevo paseo de leyendas se ha decidido mediante una votación popular, cosa que me parece tremendo, que me parece muy bien, ¿no? Y podrán participar en este proceso 151.831 socios que actualmente militan en el Club Atlético de Madrid. ¿eh? Y digo bien militan porque todos los socios del Atlético de Madrid estamos aquí apoyando evidentemente y animando a nuestro equipo. Además incluye todas las categorías de edad, ¿vale? Cosa que, bueno, nos viene bien, ¿no? Porque hay gente, como por ejemplo yo, que hay muchos jugadores sobre todo a partir o anteriores, para mí, anteriores al 80-90 que no conozco, que no he visto nunca jugar. Conozco porque he repasado, ¿no?, la historia del Atlético de Madrid, evidentemente, pero que nunca he visto jugar. Con lo cual, a mí me parece una votación muy curiosa porque seguramente que habrá gente que solo ha visto a los jugadores de esta última época, ¿no?, digamos, gloriosa del Atlético de Madrid, desde que cogió el equipo Diego Pablo Simeone, y habrá otros que han visto pues las grandes etapas, ¿no?, históricas del Atlético de Madrid, ¿no? Esa de los años 70, por ejemplo, que también fue una etapa célebre. Bueno, y entre medias, pues hay evidentemente pues etapas más fructíferas o menos, pero todos, esto me parece muy importante, van a poder elegir dependiendo de, bueno, de lo que ellos consideren, ¿no? Aquí no dicen, evidentemente, aquí no ponen ninguna norma, absolutamente, simplemente, fijaros, las condiciones del proceso son que deberás votar a tus 5 jugadores preferidos en cada uno de los 4 bloques temporales, otorgando una puntuación, perdón, del 1 al 5 a cada uno de ellos. 5 puntos a tu favorito, 4 al siguiente y así sucesivamente en cada etapa de nuestra historia, ¿vale? Em, Esto está muy bien, porque hay etapas, como digo, que no conocemos, o yo por lo menos no conozco, pero aparecen jugadores que seguro que os suenan a todos. Es decir, en total vamos a votar por 20 jugadores, ¿vale? Vamos a votar por 20 jugadores, ¿vale? Así que, sin más, yo me voy a poner al tema, ¿vale? Yo ya he votado, yo he utilizado em, mi cuenta, ¿no? Mi número de socio para votar, pero voy a presentaros lo que sería la votación de mi hija Claudia, que también es socia. Creo que esto viene bien, ¿no? Viene bien porque realmente yo creo que hay gente que ni siquiera se ha puesto a votar. También es cierto en las fechas en las que estamos, ¿no? Que estamos en Navidad, que estamos con la familia, que no hemos tenido tiempo ni siquiera de sentarnos frente al ordenador, como me pasa a mí, que lo estoy haciendo hoy, precisamente que el Atlético de Madrid vuelve a los entrenamientos a partir de las 7 de la tarde. Em, y a mí me ha parecido muy curioso y por eso he querido compartirlo con vosotros. Lo vamos a hacer, ¿vale? Por si hay alguien que, bueno, pues lo que decimos, ¿no? No lo haya hecho o tiene alguna duda, ¿vale? Entonces, el primer paso, ¿no?, que tenemos es la época de 1903 a 1950, ¿vale? Que es cuando se fundó el club, ¿vale? Aquí nos dice años fundacionales del club desde la época amateur y los comienzos del profesionalismo, hasta los primeros grandes títulos nacionales con la conquista de 4 ligas. Incluye el Atlético Aviación, 1939-1946,
y el equipo bicampeón de los años 50. El Atlético ya es un grande a nivel deportivo y social, ¿vale? Y aquí aparecen una serie de nombres. Gondra, Cárdenas, yo de estos, la verdad es que me suenan, algunos me suenan, pero no tengo ni pajolera idea. Allende, El Orduy, Mandiola, Smith, Axpe, Gárnica, Ruete, Arango, Belaunde, Muguruza, ¿ves? Muguruza me suena. Olaiquiaga, fijaros, mucho apellido vasco. Acordaos que el Atlético de Madrid en esta época compartía, ¿no? Compartía, digamos, jugadores, ¿no? Con el Athletic Club de Bilbao. Era una época en la que se estaban formando, ¿no? Estos clubes, ¿no? El Atlético de Madrid y el Athletic Club. Entonces había jugadores del Athletic Bilbao o jugadores vascos que jugaban en el Atlético de Madrid. Turudi, Gomar, Pololo me suena bastante, Fajardo, Triana, Luis Olaso, Barroso, Kiko Martín, Burdiel, Cosme, Alfonso Olaso, Palacios, Ordóñez, Luis Martín, Pacheco. Ya empiezan a sonarnos alguno más. A mí Pacheco, por ejemplo, me suena bastante. Pacheco destacó como portero en la década de los años 30. Fue uno de los integrantes de la plantilla del Athletic Club de Madrid que logró el ascenso a Primera División, ¿vale? Ese es Pacheco, seguro que ya os suena bastante. Lícegui, Mesa, Gabilondo, Arencibia, Tabales, Machín, Vázquez, Germán, José Cobo, Campos, Aparicio. Aparicio también os sonará, ¿no? Aparicio, único jugador rojiblanco con 4 ligas, destaca en el marcaje al hombre por su potente físico y buena colocación. En los años 70 fue delegado de campo del Calderón. Este os suena muchísimo, ¿no? Yo, de hecho, es uno de mis favoritos. Ahora lo que pasa es que también hay que darles la consideración. ¿Quién está primero? ¿Quién está después? Tenemos a Pruden, a Riera, Lozano, Farias, Juncosa, Mencía, Escudero. Hombre, ¿cómo nos va a sonar Escudero, no? Escudero es el máximo goleador histórico del club en la liga, 150 goles, integrante de la delantera de Seda y de la delantera de Cristal. Jugó de extremo y delantero centro. Por cierto, una hija maravillosa, magnífica, Eva Escudero, que tengo el placer de conocerla y desde aquí le mando un beso enorme porque es una auténtica crack, una persona excepcional, majísima, encantadora y bueno, y su padre pues un pedazo delantero. Yo fijaros, yo ya me lanzo. Yo creo que Escudero para mí es el jugador más importante de esta época. Ya sabéis que en esta puntuación que yo hago, marcando primero a Escudero, lo tenemos aquí, a Escudero le dan 5 puntos, ¿vale? A Escudero le van a dar 5 puntos, ¿vale? Luego ya he nombrado algunos nombres también que pueden ser, ¿no? Y luego tenemos por aquí gente ya muy importante. Marcel Domingo, que yo diría que más, mira, gran portero, destaca por los colores llamativos de su jerseys con los que despista a los rivales, pero sobre todo por su altura, colocación, reflejos y buen despeje de puños. Marcel Domingo, que fue también entrenador del Atlético de Madrid. Ben Barek, que cómo nos va a sonar Ben Barek, ¿no? Ben Barek, apodado la Perla Negra, es un prodigio con el balón, tiene técnica, visión de juego y gol. Como interior resulta decisivo para ganar las ligas de 1950 y 1951. Pelé de él dijo algo así como que él era el bueno, Pelé, ¿eh? Cuando le decían, usted Pelé se considera el mejor jugador del mundo, algo así. Hay una anécdota así, decía, no, 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 el mejor jugador del mundo es Ben Barek. Eso lo decía Pelé, de Ben Barek, ¿eh? O sea, ojo, el jugador que era. Yo diría que por nombre para mí, yo le marcaría como mi segunda opción, ¿vale? Ben Barek, de esta época, mi segunda opción. Luego, os sonará también Carlson, que es integrante de interior izquierdo, hábil y escurridizo, con una capacidad innata para romper la defensa rival, integra la delantera de Cristal, ¿vale? Este también os suena muchísimo, Carlson, porque formó parte de la delantera, de la llamada delantera de Cristal. Gana 2 ligas en el 50 y 51, una delantera que se conoció en todo el mundo, ¿no? Por su capacidad goleadora, por su brillantez, por su finura, ¿vale? Vamos a ver, porque también tenemos a Pérez Paya, que aquí lo tenemos también, que formó parte de esa delantera, con Juncosa, Benbarek, Carlson y Escudero, del Atlético, y marca 87 goles. Yo, por ejemplo, a Pérez Paya también lo pondría, ¿vale? Y lo pondría como tercera opción. Y luego, por ejemplo, pues bueno, yo quizás metería a Aparicio
que es el jugador que ganó 4 ligas con el Atlético de Madrid, que lo tenemos por aquí. A ver, ¿dónde te tengo? Que yo creo que solo por eso una persona que ha ganado 40, o sea, 4 ligas con el Atlético de Madrid, debe estar entre las leyendas del Atlético de Madrid. Aquí lo tengo, venga, vamos a meter a Aparicio, ganador de 4 ligas con el Atlético de Madrid, y luego yo como última opción me voy a quedar con Carlson, ¿vale? Porque a mí me suena muchísimo de esa delantera de cristal, ¿vale? Esos son el primer bloque. Ahora viene un bloque en el que ya conocemos a más gente. 1951-1975. La era que nos llevó a la escena internacional, los años 60 y 70. Son los años de gloria con la conquista de 3 ligas y 4 copas, además de los primeros títulos internacionales, la Recopa de Europa de 1962 y la Copa Intercontinental en 1975, que es la mayor conquista de nuestra historia hasta la fecha. Y aquí tenemos a Callejo, a Verde, a Collar. ¿Cómo nos va a sonar Enrique Collar? El primer niño del Atlético de Madrid es un veloz y fino extremo izquierdo, junto a su socio Joaquín Peiró, forma el ala infernal. Fue capitán rojiblanco durante 10 años. Yo tuve la oportunidad de asistir a su homenaje que le hicieron precioso en el auditorio del Metropolitano, precioso a Enrique Collar con toda su familia. Está el pobrecito muy, pues eso, con una enfermedad degenerativa y bueno, pues el hombre pues yo recuerdo de problemas, ¿no? Problemas en el auditorio, ¿no? No podía expresarse, ¿no? Se le notaba emocionado, pero no podía expresarse y estaba allí al lado de toda su familia. Un momento magnífico. Pazos, Peiró, bueno, Peiró, que es uno de los jugadores más importantes del fútbol español. Peiró es un interior que junto a Collar forma el ala infernal del ataque, conocido como el galgo del Metropolitano por sus zancadas, destaca por su técnica y facilidad goleadora. Peiró, que tuvo sobre todo una carrera brillante también en Italia. Fijaros lo que era que un jugador español traspasara las fronteras y jugara en Italia, como lo hizo Luis Suárez. Era un grandísimo jugador. También fue entrenador del Atlético de Madrid. Peiró, Alvarito, Chuzo, Babá, Mendoza, Medina Beitia, Rivilla, bueno, ¿qué vamos a decir de Rivilla, no? Durante una década, Rivilla es el dueño del lateral derecho del Atlético de Madrid, integrante junto a Grifa y Calleja de una defensa legendaria que cimentó los títulos del 60. Isacio Calleja, ¿vale? En la banda izquierda, ¿no? Más o menos lo mismo, pero en la banda izquierda. Y forma parte de la legendaria defensa. Aquí lo dice igual, ¿no? Licenciado en Derecho, la suya una trayectoria intachable, ilustre capitán, Isacio Calleja. Ramiro, Polo, Jones, ¿vale? Grifa, Adelardo. Bueno, pues aquí ya empiezan a salir jugadores que yo para mí son leyendas, ¿no? O una de las más grandes leyendas. ¿Qué vamos a decir de Adelardo, no? Interior y mediocentro, Adelardo tuvo una carrera legendaria. Es el segundo jugador con más partidos oficiales en la historia de Rojiblanca y el primero en títulos con 10, ¿vale? Muy cerquita, ¿no? Está nuestro capitán actual, Coque. Glaria San Román, el mítico San Román, portero, ¿no? Que realmente, claro, vivió a la sombra ahí de Reina, por ejemplo, ¿no? Y era su suplente, ¿no? En aquella época y de algunos porteros también, ¿no? Pero decían que era una persona importantísima, vital en el vestuario del Atlético de Madrid. Martínez Jayo, Rodri, Cardona, Ruiz Sosa, Colo, Ufarte. Bueno, pues Ufarte, ¿no? Un extremo habilidoso, ¿no? Lo siguiente, rapidísimo. Dice, Ufarte es un extremo rápido que brilla en la banda derecha, formado en el fútbol brasileño, emigra desde Pontevedra, llega al Atleti y deleita con sus regates y centros al área. ¿Y qué vamos a decir de Luis Aragonés? Yo creo que las palabras sobran, ¿no? Para mí la leyenda más grande, ¿no? del Atlético de Madrid, histórico, jugador, entrenador, entrenador de la selección española campeona de Europa en el 2008. Bueno, ¿qué vamos a decir? Para mí la máxima leyenda de aquí es Luis, sin lugar a dudas. Y yo después, fíjate, ya que van saliendo jugadores que vamos conociendo, para mí Adelardo, ¿no? Le pondría la segunda puntuación a Adelardo y luego, pues bueno, tenemos a Gárate, por ejemplo. ¿Qué vamos a decir, José Eulogio? Gárate. Delantero centro, el ingeniero del área, es el quinto goleador histórico con 134 goles. Elegancia, desmarque, regate y remate de cabeza. Para mí, en la tercera posición. Gárate, de estos jugadores,
para mí en la tercera posición. Luego tenemos a Irureta, que fue un grandísimo jugador en el Atlético de Madrid, ya sabéis, grandísimo entrenador también del Deportivo de La Coruña, del Athletic de Bilbao, de muchos equipos, un grande, ¿no? Luego tenemos a Eusebio, tenemos a Pacheco, tenemos a Melo. Es que por aquí ya hay jugadores, claro, que ya son jugadores a Quique, a Ovejero, a Salcedo, a Venegas, a Alberto, Capón. Bueno, es que aquí ya te puedes quedar con cualquiera de estos. Becerra, Leal, Heredia, Panadero Díaz, Ayala, Reina, Bermejo, Marcelino, Leiviña, Pereira. Bueno, pues aquí ya hay una playa de grandísimos jugadores. Yo llevo tres, a ver, vamos a ver. Llevo a Luis, Adelardo, Gárate. Bueno, fíjate, yo voy a meter, quizá porque los conozco más, ¿no? Porque ya te suenan muchas cosas, ¿no? De todo esto, ¿no? Pero yo, vamos a ver, de todos estos que tenemos por aquí, fíjate, de estas grandísimas leyendas, a mí me gustaría meter a Ayala, ¿eh? Eh, que, que además, bueno, yo creo que Ayala es un jugador histórico del Atlético de Madrid por muchos motivos, ¿vale? Pero sobre todo por su pundonor, por su raza, por su habilidad. Era un extremo habilidoso, muy habilidoso, ¿eh? El ratón Ayala marca uno de los goles más importantes de la historia de rojiblanca, el triunfo de la Copa Intercontinental. Extremo veloz, habilidoso y con gran olfato de gol. Yo lo metería. Y luego me queda un jugador y claro, pues es que claro, puedes elegir tantos de estos, pero bueno, yo creo que por también la importancia, ¿no? De cómo fue como jugador, no solo como jugador, sino también lo que está dando ahora mismo para también para las leyendas del Atlético de Madrid, etcétera, etcétera. Pues bueno, a mí me gustaría meter a lo mejor estoy siendo injusto con muchos, ¿eh? Pero yo creo que Pereira, ¿no? Por la cercanía, por lo que es, ¿no? Por lo que fue un grandísimo central, un líbero con muchísima técnica, cabalidad. Le comparaban, ¿no? En aquella época con Beckenbauer, ¿eh? Fijaros dónde estaba este señor, Luis Edmundo Pereira, que era uno de los legendarios jugadores del Atlético de Madrid de la década de los 70 y que era, según lo cuentan, yo no lo pude ver, evidentemente, según cuentan, era un espectáculo verle jugar atrás. Ya digo, lo comparaban, incluso lo ponían por encima en elegancia y en saber estar en la defensa por encima de Beckenbauer. Ahí os digo todo. Venga, pasamos al siguiente bloque, que ya seguro que hay muchos que conocéis. Robbie, Rubén Cano, Ruiz, Rubio, aquí hay nombres ya que ya, Rubén Cano, ojo, Rubén Cano. Rubén Cano es un delantero oportunista, goleador y efectivo ante la portería rival y que marca y que nunca da un balón por perdido. Sus 20 goles son decisivos para ganar la liga del 76-77, ¿vale? Rubén Cano, que también recordar es muy conocido porque marcó el gol que nos daba la clasificación con España. Me quiere sonar para el Mundial del 86 en México. Me quiere sonar, ¿eh? Estoy hablando de cabeza, porque tampoco, no tengo. No, era el Mundial 82 en España, creo que era el Mundial 82. No sé si era el 82 o 86, ahí me pierdo, pero yo sé que este hombre marca un gol contra Yugoslavia, cuando todavía era Yugoslavia, eh, que además supone, bueno, un auténtico escándalo, ¿no? Porque hay lanzamiento de objetos, le da uno a Juanito en la cabeza. Bueno, es una batalla campal, ¿no? En Belgrado, contra Yugoslavia. Y Rubén Cano marca ese gol, por eso también es muy, muy conocido, sonará mucho. Ruiz, Miguel Ángel Ruiz, que vamos a decir de Miguel Ángel Ruiz, ¿no? Central histórico del Atlético de Madrid y además también que ganó como capitán la Copa y la Supercopa de España en 1985, central junto a Arteche, ¿no? Y que luego también fue director técnico, director deportivo del Atlético de Madrid, Rubio, Navarro, Aguinaga, Arteche. Joder, Arteche. Pues fijaros quién es Arteche. Pocas palabras, ¿no? Podemos decir de él, ¿no? Las palabras sobran. Arteche como defensa central junto a Ruiz es una referencia. El Atlético de los 80 tiene la fama de duro por su gran contundencia en el marcaje, pero es noble en su juego. Dirceu, Pedro Pablo, Quique Ramos, Pedraza, Marquitos, que ya murió, padre de Marcos Alonso, ¿no? Desde aquí le mandamos un beso. Marina, Roberto Simón Marina, Julio Prieto, Balbino, Cabrera, Mejías, Correa, Fernando Edgardo Correa Ayala, ¿vale? Correa del doblete.
Acordaros, Clemente Villaverde, que aparte de lateral por ambas bandas, fue durante mucho tiempo fue el secretario, bueno, el gerente del club, Clemente Villaverde. Mínguez, Botava, Landaburu, Abel, Resino, ¡buah! Tomás Reñones, Sergio, Futre, bueno, Futre. Fijaros, yo de aquí, de este bloque, de momento Futre, para mí la leyenda más grande de esta época. Para mí, la leyenda. Baltazar, Orejuela, Donato, Manolo Pichichi, Aguilera, Alfredo, Ferreira, Solozábal, Suster, Juanito, Sabas, Diego, Vizcaíno, Tony, Moyá, López, Caminero, fíjate, Kiko, Yeli, Simeone, Pérez, Pantic, Molina. Aquí hay muchos, ¿eh? Aquí estos ya son jugadores de mi época, que yo ya, estos jugadores ya, evidentemente, ya los vi de pleno conocimiento, ¿no? Ahí estaba yo en mi adolescencia, ¿no? Cuando llegó este grandísimo doblete, ¿no? Con todos estos jugadores. Bueno, yo he puesto a Futre, pero claro, por aquí ya, bueno, pues de estos jugadores que yo conozco más, fíjate, yo te diría que Tomás puede ser una de las grandes leyendas, ¿no? Tomás, defensa lateral derecho, es el cuarto jugador con más partidos en la historia del club. Titular indiscutible por su labor defensiva como marcador y sus subidas por bandas. Tomás, que ya en el año del doblete fue integrante de la plantilla, pero ya con un papel mucho más secundario. Pero yo, fíjate, yo creo que lo pondría como segundo en la votación aquí. Más leyendas. Manuel Sánchez Delgado. A ver, Manolo es uno de los grandes goleadores y logra el trofeo Pichichi, que tiene mucho mérito, de la temporada 91-92. Excelente delantero por su efectividad, desmarque, movilidad, gran olfato. Es que aquí ya también forma parte, ¿no? Y salen jugadores que puedes tener un poquito más cariño. Aguilera. En 2 etapas fue lateral también, que puede jugar además como centrocampista. Aguilera, que se quedó en los años del descenso, ¿no? Cuando podía ser un jugador que podía haber jugado perfectamente en primera división, jugador importante, un lateral tremendo, a mí me encantaba, Carlitos Aguilera. Y luego, pues Alfredo, Ferreira, Solozábal. Bueno, pues no sé, aquí ya es un poco, fíjate, yo me quedo con Caminero. Yo, por ejemplo, nombro a Caminero, ¿vale? Porque Caminero, José Luis Pérez Caminero, fue una pieza vital del Atlético del doblete y además con la selección española también, acordaros, en ese Mundial del 94 de Estados Unidos fue un hombre vital, importantísimo. Era un jugador muy fino, era un jugador muy importante en aquella época. Yo lo marco como tercera opción y bueno, ya me quedan dos opciones que ya, bueno, pues a elegir un poquito, ¿no? Cada uno el amor que tenga por ellos y tal, ¿no? Con lo que haya sentido, ¿no? Yo, por ejemplo, a Diego Pablo Simeone como jugador digo, ya evidentemente como entrenador para mí es la máxima leyenda, pero como jugador creo que debe estar aquí, debe estar porque sin él el doblete nos hubiera costado muchísimo más, ya sabéis, imprimió carácter, lucha, brega, gol, marcó, si no recuerdo mal, 13 goles, no sé si son 13 o 15 goles en ese doblete, tremendo, siendo mediocampista, hizo un temporador enorme y bueno, y luego, ¿qué vamos a decir, no? Como entrenador del Atlético de Madrid, yo creo que aquí hay que unir, o yo uniría un poquito las dos cosas, ¿no? También. Y luego, pues yo sé, hay muchos jugadores, pero fíjate, un jugador que nunca se le ha dado mucha trascendencia, pero que creo que también hay que tenerlo muy en cuenta. Porque claro, aquí hay jugadores, pedazos de jugadores, Juninho, Vieri, Santi, Molina, Pantic, Penev, todos estos son jugadorazos, ¿eh? Y si nos vamos más arriba, fijaros todo lo que hay, Aguilera, Manolo, pero fíjate, me quiero quedar con otro capitán del Atlético de Madrid que siempre lo dio todo y que para mí, fíjate, levantó la primera Europa League y la Supercopa Europa y además fue un hombre que derrochó sentimiento rojo y blanco, ¿no? Por donde iba. Así que Antonio López, venga, lo vamos a marcar. Antonio López como nuestra cuarta opción de este bloque. Y aquí ya viene el bloque tremendo, ¿no? El bloque que ya
prácticamente el bloque actual, el que todos conocemos. Tenemos a Germán Burgos, a Fernando Torres. Mira, yo ya había empezado, ¿eh? Yo ya había empezado, ¿vale? Pero los voy a quitar, los voy a quitar, los voy a quitar, los voy a quitar para que veamos todo. Fernando Torres, García Calvo, Burgo, Leo Franco, Pablo, Perea, Gaby, Masi Rodríguez, Mario Suárez, Agüero. Tú fíjate qué jugadores: Simao, Forlán, Reyes, Raúl García, Ufalusi, Asunsao, Domínguez, Tiago, Felipe Luis, Godín, Diego Costa, Falcao, Adrián, Arda, Miranda, Juanfran, Saúl, David Villa, Correa. Y aquí también aparecen las chicas: Vanessa García, Paula, Vane, Carrasco, Savic, Priscila, Ángela Sosa, Amanda, Meseller, Ludmila, Jenny Hermoso. ¿Y yo qué queréis que os diga? Con el primero que tengo que marcar aquí es a don Fernando Torres Sanz, Fernando José Torres Sanz, que para mí es la leyenda de este bloque. Y alguno dirá, pero joder, pero si prácticamente no ganó títulos con el Atlético de Madrid, no sé, cuando estaba despuntando se fue a Liverpool. Yo creo que Fernando Torres está dentro de muchísimos, por no decir todos los atléticos del mundo, porque fue esa bandera a la que todos nos agarramos cuando el Atlético de Madrid bajó a segunda división. Yo creo que, aparte de la figura de Luis Aragonés, que fue muy importante para subir al Atlético de Madrid a primera división, ¿eh? Creo que Fernando Torres fue la bandera, ¿no?, a la que todos nos agarramos. Era nuestro niño, era el niño del Atlético de Madrid, era la promesa más eh, futbolística, más emergente de Europa y más importante de Europa en aquella época. Él se quedó en el Atlético de Madrid con muchas ofertas de todos los equipos, pero se quedó en el equipo de su casa para subir al Atlético de Madrid a primera división. Y bueno, y la leyenda que luego fue, no solo en el Atlético de Madrid, sino en el Liverpool, que fue leyenda, en la selección española, que tiene el gol de la Eurocopa, digamos, más importante, ¿no?, del título nacional con la selección más importante de toda la historia del fútbol. Y alguno dirá, no, es el gol de Iniesta en el Mundial. Bueno, el gol de Iniesta en el Mundial, sin este gol de Fernando Torres en el Prater en Viena contra Alemania, no hubiera sido, no hubiera podido ser, ¿vale? Yo creo que es muy importante con el Atlético de Madrid, pero luego su trayectoria, su carrera, recordar que este chico, que nació en nuestra cantera y que lleva los colores rojiblancos, estuvo en una votación del Balón de Oro y no se la dieron porque en el Balón de Oro estaban allí Messi y Cristiano, ¿vale? No se la llevó por eso, perdón, bota de oro no, Balón de Oro. Este hombre fue bota de oro, ¿no?, en esa temporada. Fue tremendo lo de este chico. Así que yo, y luego pues todo lo que ha sido, ¿no?, todo lo que le ha dado al Atlético de Madrid con ese título, ¿no?, al final conseguido, ¿no?, de la Europa League. Y bueno, llegando a jugar la final por méritos propios, ¿no?, cuando empezó la temporada jugando Gameiro y él acabó derribando la puerta, ¿no?, y quedándose con esa titularidad. Jugó esa final, le hicieron un penalti en 2016, acordaos, en Milán. Para mí, no sé qué, no puedo, y aparte es mi ojito derecho, así que para mí yo no tengo aquí ninguna duda. Para mí, Fernando Torres el primero en este bloque. Y luego, pues, Gavi, por ejemplo, es que aquí ya hay jugadores que ya dices, pues mira, Gavi, vamos a meter al capitán. Yo creo que segundo, este es el capitán en el césped y en el vestuario. De los éxitos del Atlético de Madrid en la era Simeone no se pueden explicar sin el liderazgo de Gavi. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo. En dos etapas en el Atlético de Madrid, en una al principio, ¿no?, en la que coincidió con Bianchi como entrenador y bueno, no, evidentemente se tuvo que marchar y luego volvió hecho un hombre y volvió siendo capitán del Atlético de Madrid, ya directamente. Yo creo que es el segundo que hay que poner aquí. Y luego, pues hay muchos nombres, ¿no? Masi Rodríguez, Mario Suárez, Agüero, Simao, Forlán. Forlán, pues Reyes, que en paz descanse, Raúl García, Ufalusi, Asunsao, Domínguez, Tiago, Felipe Luis, Godín. Yo, fíjate, voy a poner a Godín. ¿Qué os voy a contar de Godín, no?
Central imperial, en el corte rápido, en el cruce infranqueable por arriba, que también tiene una faceta ofensiva, marca el gol decisivo que vale ganar una liga. Pues ya solo por eso, y no solo por eso, no, era también un capitán del Atlético de Madrid, era, bueno, en él están inspirados muchos de los sentimientos, ¿no? que cualquier atlético tiene, ¿no? Orgullo, pertenencia, coraje, lucha, brega, carácter, todo, todo, todo. Calidad, calidad. Era un central de muchísima calidad, de muchísima calidad. He visto pocos centrales tan buenos defensivamente y que luego tenían un manejo tan bueno el balón, rapidísimo. Bueno, uno de los mejores centrales de las últimas épocas que yo he visto, no solo en el Atlético de Madrid, sino en el fútbol internacional. Godín, tremendo. Y luego, pues fijaros lo que tenemos: Diego Costa, Falcao, Adrián, Arda. Mira, es que aquí con quién te quedas: Saúl, Villa, Correa, Carrasco, bueno, las chicas, Priscila, Ángela Sosa, Amanda, Meseller, Ludmila. Pues que, ¿con quién te quedas aquí? Suárez, ojo, ¿eh? Fíjate, yo, a ver, es que tengo dudas. Diego Costa, para mí me parece una leyenda, ¿no? Del Atlético de Madrid. Falcao, ¿quién pones entre Diego Costa y Falcao? Yo los pondría a los dos, pero eh, es que esto es muy difícil. ¿Falcao o Diego Costa? Pues fíjate, a ver. Yo diría que. Venga, me voy a quedar con los goles de Falcao. Me voy a quedar con la brutalidad, los goles de Falcao, esa final, ¿no? de la Europa League frente al Athletic Bilbao. eh, esa Supercopa de Europa contra el Chelsea, brutal. Bueno, es que este hombre bueno, era oro puro, ¿no? Era el mejor delantero centro que yo he visto, uno de los mejores delanteros en el top 3, evidentemente, de delanteros que yo he visto en el Atlético de Madrid. Y yo diría que el más brillante, ¿no? Pero fíjate, es que luego me dejo por aquí a Forlán, a Agüero. Forlán, ¿no? Con ese gol en la Europa League, Agüero, Simao. Forlán, esa bota de oro, ¿no? Con el Atlético de Madrid, que se dice pronto, ¿eh? En una liga en la que ya estaban Messi, Ronaldo. Este hombre se hizo con la bota de oro. Bueno, tremendo, ¿no? Tremendo lo de Forlán, pero yo qué sé, yo creo que Falcao lo pondría ahí. Y fíjate, evidentemente que metería alguna chica, pero mm, también sería un poquito falso, porque yo realmente el fútbol femenino no lo sigo y no sabría decir cuáles de estas chicas: Ángela Sosa, Amanda, Meseller, Ludmila, Jenny Hermoso, Priscila, son más leyenda una que la otra. No lo sé, no sabría, sería muy mentiroso. Pero yo quiero meter también aquí a Luisito Suárez. Este hombre vino del Barcelona medio cojo, con la rodilla destrozada. Le llamó Diego Pablo Simeone y gracias a él, y a más cosas evidentemente, pero gracias a él tenemos la última liga y un jugador de talla mundial, uno de los mejores delanteros centros del fútbol mundial de todas las épocas para mí. Luis Suárez, un referente y un privilegio, ¿no? Poder haber tenido a este hombre, ¿no? En las filas del Atlético de Madrid, aunque fuera ya muy pasado, pero vino y ganamos una liga, ¿no? También Villa, ¿no? Estaría ahí, ¿no? Pero yo creo que Luis Suárez, es que sin Luis Suárez esa liga no se hubiera podido conseguir, evidentemente. Esos 21 goles, si no recuerdo mal, en liga, fueron los que hicieron al Atlético de Madrid campeón. Además, goles en momentos cruciales, ¿no? Qué pena que viniera muy de vuelta ya. Así que esa es mi selección. Voy a enviar la votación. Es la votación de mi hija Claudia. Vamos a repasar. Resumen de la votación. De 1903 a 1950, Escudero, Benbarek, Pérez, Payá, Aparicia y Carlson. De 1951 a 1975, Luis, Adelardo, Gárate, Ayala y Pereira. De 1976 al 2000, Futre, Tomás, Caminero, Simeone y Antonio López. Y de 2001 a 2025, Fernando Torres, Gavi, Godín, Falcao y Luis Suárez, ¿vale? Hay seguramente mucha controversia y hay gente que va a pensar totalmente diferente a mí, pero eso es lo bonito de esto. Por eso os dejo este programita corto para que lo tengáis ahí y para que podáis debatir conmigo, dejar vuestros comentarios en la caja de comentarios, ¿vale? Si estáis de acuerdo con la votación, si no estáis de acuerdo con la votación, lo que queráis, porque creo que es muy importante que todos votemos, evidentemente, y que también que demos nuestras opiniones, que yo creo
que es muy bonito. Chicos, lo dejo aquí, sin más, me despido. Volveremos a los programas poco a poco, ¿eh? Ya sabéis que estamos en un periodo de vacacional todavía. El Atlético de Madrid ha vuelto a los terrenos de juego, pero nosotros, pues bueno, hay gente que está de vacaciones, como yo, por ejemplo, y algunos otros compañeros. Entonces, bueno, ya veremos, nos iremos incorporando poco a poco a los programas. Así que nada, bueno, lo dicho, dejar el like, compartir, dejar vuestros comentarios, por favor, que me interesan muchísimo sobre cuáles son vuestras votaciones para el paseo de leyendas, para este nuevo paseo de leyendas que va a ser efectivo, si no recuerdo mal, ya para la próxima temporada. Nada más, Opaletti.